bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque entramos al 2025 por ahí con algunas mejoras salariales, pero ¿a quiénes les corresponde precisamente esto? ¿Qué trabajadores serán los beneficiados por el aumento del sueldo mínimo? Y en nuestro segmento legal, pues nos acompaña nuestro gran amigo, el doctor Miguel Ángel Núñez. Él es abogado laboralista. Desde ya la invitación para que puedas ser parte de este espacio a través de tus consultas con nuestra línea WhatsApp 913-162653. Lo vamos a poner ahí en pantalla también para que todo el público esté al pendiente y nos envíen todas sus consultas relacionadas pues a lo laboral. Nos acompaña Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fiorella. Encantado. Hoy con un tema muy importante que a muchos llama la atención, pues no, este incremento del sueldo mínimo. Coméntanos un poquito. Ya. Y bueno, desde el 1 de enero de este año se encuentra vigente un incremento de sueldo para todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Es lo primero que hay que tener presente, ¿no? Esto se hace extensivo a los trabajadores que trabajan para privados. Ahí hay que hacer una precisión, ¿no? Privado uno identifica normalmente una empresa privada, pero también hay instituciones del Estado y empresas del Estado que también están sujetos al régimen de la actividad privada. Entonces, desde el 1 de enero de este año se encuentra vigente el incremento y actualmente la remuneración mínima vital va a ser de 1.130 soles. ¿A quiénes les corresponde, no? Que sería la primera pregunta. Bueno, en principio, primero a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. En segundo lugar, sería para los trabajadores que como mínimo laboran 4 horas diarias en promedio. Porque los part-time pueden percibir una remuneración menor al sueldo mínimo vital, pero trabajando por lo menos 4 horas diarias. Eso sería básicamente los dos requisitos para percibir el incremento del sueldo mínimo. Y obviamente, para que se haga efectivo en la práctica, los trabajadores tendrían que haber estado ganando hasta antes de enero de este año menos del sueldo mínimo. Porque si, por ejemplo, yo ya ganaba 1.200 soles, el hecho de que se incremente el sueldo no es muy relevante para mí, ¿no? Porque ya ganaba lo que es más del mínimo, ¿no? Perfecto, entonces miren qué interesante ello. ¿Esto afecta, por ejemplo, también a la canasta mínima, a las pensiones de alimentos? Las pensiones de alimentos para las personas que están obligadas a ello se pactan en función al acuerdo que se llega entre los padres o en su defecto a lo que ordena un juez. El monto no tiene que ser necesariamente el sueldo mínimo, ¿no? Porque las pensiones de alimentos se otorgan en función a las capacidades del trabajador y a las necesidades del niño, ¿no? Y eso es algo bastante variado por distintos casos, ¿no? Si hubiese una sentencia o hubiese un acuerdo conciliatorio donde se indique de que la pensión va a ser equivalente al sueldo mínimo, evidentemente habría un incremento, ¿no? Pero si no es el caso, va a seguirse rigiendo en base a los términos de la sentencia o al del acta de conciliación, ¿no? O el acuerdo privado. Perfecto, entonces ahí vamos aclarando algunas dudas también. Este incremento se supone que aplica ya desde el pago de este primer mes del año, desde enero. Sí, correcto. A partir del 1 de enero se hace el pago. Existen trabajadores que pueden percibir una remuneración con periodicidad semanal, quincenal o mensual. Dependiendo de ello es que el monto de la remuneración mínima vital se verá afectado en este nuevo sueldo, ¿no? Si mi remuneración es quincenal, el monto de la remuneración mínima vital actualmente es de 1.130 soles. Eso quiere decir que a la quincena me tendrían que pagar el 50% de ese monto, ¿no? Si es semanal, me tendrán que pagar la cuarta parte, ¿no? De lo que correspondería. Y si es mensual, como en el común de trabajadores, percibiré los 1.130 a fin de mes. Ahora, el incremento del sueldo mínimo sin duda tiene un impacto inmediato en el incremento de las remuneraciones de los trabajadores, pero también tiene unos impactos colaterales. ¿Cuáles son? En principio, el aporte de salud. El aporte de salud es el 9% del ingreso mensual del trabajador. ¿Quién paga eso? El empleador. Eso quiere decir que si el sueldo se ha incrementado ahora, el aporte de salud automáticamente se va a incrementar, ¿no? Porque antes era el 9% de 1.025 y ahora va a ser el 9% de 1.130.
Eso es un costo mayor ahora para el empleador. Pero también tiene otro efecto. Todos los trabajadores que tienen carga familiar, es decir, hijos menores de 18 años o incluso hijos que están cursando estudios superiores, tienen derecho a lo que es la asignación familiar. La asignación familiar es el equivalente al 10% del sueldo mínimo vital. Entonces, si el sueldo mínimo vital se incrementa, también la asignación familiar se ha incrementado, ¿no? Y en eso no tiene nada que ver si el trabajador gana más o menos del sueldo mínimo, porque la asignación familiar es un concepto distinto que se paga en forma apartada del sueldo de la remuneración mensual. Entonces, si yo gane 5.000 soles, mi asignación familiar, que antes era de 102.50, que es el 10% de 1.025, ahora va a ser 112.30. Porque ahora la remuneración mínima vital es de 1.130, ¿no? Entonces, eso es un incremento que va a ser extensivo a todos los trabajadores. Si vamos incluso un poquito más allá, tendríamos que hablar de los trabajadores que laboran en horario nocturno. ¿Quiénes laboran en horario nocturno? La ley nos dice que son los trabajadores que laboran de 10 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces, si yo laboro en ese horario, la ley dice que no debo ganar menos del sueldo mínimo más el 35%. Entonces, si el sueldo mínimo se ha aumentado, y yo antes ganaba 1.400 soles, ahora el sueldo mínimo más el 35 es 1.525. Entonces, yo no debo ganar menos de esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, todo tiene como un efecto dominó, ¿no? Se incrementa el sueldo mínimo y se incrementan las aportaciones de salud, se incrementan el pago de la remuneración nocturna, el pago de la asignación familiar. También, evidentemente, el aporte a la ONP, a la AFP también es mayor, ¿no? Porque todo está en función a la remuneración básica. Una precisión, ¿no? La remuneración mínima mensual vital también se le conoce como remuneración básica. ¿Y de dónde viene el término básica? Viene de que sirve de base para el cómputo de otros beneficios, ¿no? Entonces, evidentemente, va a tener un impacto, ¿no? El incremento del sueldo mínimo. Perfecto, perfecto, Miguel Ángel. ¿A quiénes no le correspondería este incremento? Bueno, a los trabajadores que laboran menos de 4 horas, obligatoriamente ya no, a menos que el empleador lo quiera hacer. Y evidentemente a los trabajadores que laboran más de 4 horas o más, al régimen de la actividad privada les corresponde. Ahora, ahí hay algo particular, ¿no? En el Perú la mayor cantidad de empresas son micro y pequeñas empresas. Y evidentemente las micro y pequeñas empresas son normalmente las que pagan los sueldos mínimos, ¿no? Evidentemente porque su capacidad económica no les permite pagar sueldos mayores. Entonces a todos estos trabajadores son a los que les va a corresponder, ¿no? Entonces podríamos decir que los trabajadores que se van a ver beneficiados o que se ven beneficiados con este incremento son principalmente los de la micro y de la pequeña empresa, ¿no? Perfecto. Trabajadores que, por ejemplo, perciben recibos por honorarios, ¿les correspondería? Ya. Las personas que prestan un servicio mediante recibo por honorarios no son trabajadores formalmente. ¿Por qué? Porque el recibo por honorarios implica un servicio independiente, ¿no? Un servicio independiente como el que te brinda el dentista cuando vas a atenderte, el médico, el contador, el abogado, dependiendo de la forma en la que presta el servicio. Si yo giro un recibo por honorarios es porque no tengo una subordinación, presto mis servicios, ¿no?, en forma autónoma. En consecuencia, no tengo derechos laborales. ¿Por qué? Porque yo decido en qué momento presto el servicio, cuándo presto el servicio, cómo presto el servicio. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de ello, ¿no? El horario, un uniforme, el prestar el servicio con tus propios equipos o si lo prestas con los equipos de la persona a la que le prestas el servicio. Entonces, en esos casos, evidentemente, el incremento del sueldo mínimo no es relevante para ellos porque se supone que prestan un servicio autónomo. Y como tal, el monto que perciben es producto estricto, exclusivo del acuerdo con el que lleva con la persona que le presta el servicio. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país la informalidad laboral es sumamente alta. Entonces hay personas que pese a prestar servicios en condiciones laborales, es decir, tienen un horario, tienen un uniforme, les descuentan. Tienen un jefe, tienen un cargo. Así es, ¿no? Exactamente, ¿no? En esos casos, lamentablemente, les debería corresponder, ¿no? Pero todo parte de una informalidad laboral, ¿no? Es decir, si ni siquiera estás en planillas,
un poco difícil que encima te incrementen un sueldo, ¿no? Porque la base de todo es estar en planillas, ¿no? Y a partir de ello es que uno puede pedir los derechos que correspondan, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que esperemos que poco a poco vaya mejorando en nuestro país, ¿no? Exacto, así es que pues, lamentablemente la informalidad está pues ahí a la orden, como se dice. ¿Este incremento es automático? ¿Se tiene que hacer, qué pasa en ambos lados, ¿no? Tanto del empleador como del empleado, ¿se tiene que hacer algún tipo de trámites o es automático? Por un principio legal, cuando una ley se emite y está vigente, su aplicación es inmediata, salvo que la ley diga algo distinto, ¿no? Entonces, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, ¿no? Ese es un principio, ¿no? O sea, así, digamos, yo soy una empresa y no estoy al tanto con las noticias y no sabía que se había incrementado el sueldo y lo quiero hacer a partir de febrero, yo no puedo decir, ah, no, yo no sabía. No, pues, o sea, la ley se aplica a todos, ¿no? Y el hecho que no la conozcas no es justificación para no cumplirla. Entonces, ni siquiera se tendría que hacer una actualización del contrato de trabajo, ¿no? Porque es algo automático, pero evidentemente se puede hacer, ¿no? Lo que sí tiene que hacerse es que en la planilla que se declara la SUNAT, todas las empresas declaran mes a mes cuánto han pagado a sus trabajadores y los datos, sí se debe hacer una actualización, ¿no? Del monto que se está pagando ahora al trabajador, porque evidentemente ya no es 1.025, ahora es 1.130, ¿no? Es una obligación formal, pero el cumplimiento no está supeditado a ningún tipo de procedimiento previo, paso, formalidad, nada, ¿no? Perfecto. Si tienen dudas, consultas, amigos, recuerden nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Presten mucha atención. Recomendaciones finales, Miguel Ángel. Bueno, en principio, tener en cuenta los requisitos, ¿no? Yo tengo que trabajar para una empresa sujeta a la actividad privada, ¿no? Si yo trabajo, por ejemplo, en una municipalidad y soy un servidor público, este incremento no es relevante. Debo trabajar también por lo menos 4 horas. Y en segundo lugar, lo más importante es que este derecho es completamente exigible, ¿no? Entonces, no es algo que uno tenga que esperar la buena voluntad del empleador para que se aplique, es algo que se debe aplicar en forma automática. Y si es que esto no se cumple, existen mecanismos a los cuales se pueden recurrir. Se puede recurrir al Ministerio de Trabajo o también a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quienes deben verificar el cumplimiento de esta obligación. Perfecto, entonces ya lo saben y ante cualquier duda o cualquier consulta, coméntanos, Miguel Ángel, el trabajo que realizas. Bueno, yo presto servicios en materia laboral, principalmente mi rango de acción está destinado a empleadores. Ello no quiere decir que no pueda brindar asesoría también a trabajadores aquí o en cualquier parte del Perú, ¿no? Perfecto, ¿cómo te podemos ubicar? Bueno, mis contactos, mi número de teléfono es el 98 93 42 081 y cualquier consulta puede ser absuelta previa llamada telefónica, ¿no? Excelente, ahí en pantalla está apareciendo la información o ya apareció la información, los créditos de nuestro especialista. Y con toda esta información nos vamos a la pausa comercial. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Regresamos en breve con más para ustedes.